Bien, nos vamos a la comisión mixta que está sesionando en esta mañana y en el Exocongreso Nacional. Había una lectura más temprano de las indicaciones y las diferencias, cómo van a priorizar la discusión. Vamos a revisar lo que dicen hasta ahora. De la deuda, ¿ya? Y eso en algunos casos va a implicar el retiro de hasta el 100% de los fondos previsionales ahorrados, ¿verdad? Teniendo por delante, insisto, el interés superior del niño. Acá se está privilegiando de cierta manera el pago de eso adeudado para efectivamente desarrollar una vida adecuada de ese niño y de su familia, ¿verdad? Por sobre el ahorro que tiene esa persona en su cuenta, que en el mismo sentido que tenía la primera retención del 10%, pero hoy día permitiendo cubrir hasta el 100%. Es decir, si la persona tiene en sus ahorros previsionales, en la AFP, 20 millones, ¿verdad?, y la deuda es de 25 millones, se podrá retener esos 20 millones para cubrir, ¿verdad?, la totalidad de esa deuda o casi la totalidad. Entonces yo creo que es un sentido bastante humanitario, de justicia, presidente. Además que a esta norma se le ha incorporado una sanción a la AFP en caso de no pago de forma oportuna, porque otro de los problemas que se evidenciaron en la ejecución de los retiros anteriores es que cuando las personas, ¿verdad?, solicitaban la retención al Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia notificaba a la AFP no estaban pagando y tuvimos que llevar adelante muchas fiscalizaciones a través de la superintendencia para que se ejecutaran los pagos. Entonces esta norma también incorporó una sanción a la AFP para que ese pago se ejecute. Yo le pediría, presidente, que la verdad esta norma ojalá la aprobaran. Esa es mi recomendación, tal cual viene de la Cámara de Diputados, porque se analizó bastante y yo creo que está bastante completa. Muchas gracias. Gracias, diputado Soto. A ver, yo quiero justificar por qué presenté la indicación. Lo que pasa es que acá hay dos temas. Este retiro es un retiro de carácter excepcional y limitado, no de la totalidad de los fondos previsionales en la eventualidad que hay una mayor deuda, porque aquí también hay una contracara en la moneda, que muchas personas que me lo han hecho saber, incluso agrupaciones, que hay personas que tienen deudas de pensión de alimentos y que están próximos en edad de jubilar, y que un retiro de la totalidad de su fondo para cubrir deuda alimentaria en la práctica los dejaría, si ya tiene una jubilación miserable, casi sin jubilación. Entonces se plantea también por parte de ellos que en la eventualidad que esto ocurra se puede pedir la retención respecto a la jubilación que iba a pagar la AFP directamente si es que en su minuto no se logró retener cuando estaban activos laboralmente. Entonces también acá hay una contracara de medida. Todos sabemos que los retiros previsionales permitieron pagar una cantidad importante de deuda de pensión de alimentos, casi 600.000 si no informó la Corte Suprema, pero autorizar la totalidad también tiene esta otra cara de la moneda, que hay mucha gente que puede estar en edad próxima a jubilar que no tiene capacidad de recuperar fondos. Entonces, por eso era mantener el criterio que tuvieron los 3 retiros anteriores, teniendo presente que los ahorros previsionales no tienen por objeto tampoco pagar deudas de pensión de alimentos, sino que es una situación absolutamente extraordinaria. Entonces, esa era la razón de por qué la supresión de que fuera solo hasta el 10%. Pero como esto es algo absolutamente discutible, si no hay más palabras pedidas, votemos nomás. Vamos a colocar en votación la propuesta número 5, el senador Araya. Buenchumilla. Antes de votar, agotemos las dudas que se plantean con la discusión. A ver si entendí bien, digamos, lo que plantea la Cámara de Diputados. El proyecto en general, ¿no es cierto?, permite el retiro de un cuarto 10%. Y por lo tanto, ese afiliado va a poder retirar su 10%. Y entonces, el solicitante, el alimentario, se subroga en esa plata y se paga la deuda que tiene, ¿no es cierto?, el papá o el que sea, digamos, que le deba en su deuda, ¿no es cierto?, hasta el 10%. Entonces, la discusión que yo entiendo que hay acá es que se quiere introducir en este artículo de que se subrogue más allá del 10%, si la deuda es mayor. ¿No es así? Por el total. Entonces, y lo que dice el presidente es que el proyecto habla del 10% y que si colocamos el total de la deuda que exceda, vamos a afectar en definitiva a esta persona que está pronto a jubilarse, donde va a quedar, digamos, también, digamos, con problemas. Entonces hay como en colisión como dos derechos, por así decirlo, ¿no? El legítimo derecho del alimentario de que le pague su pensión de alimentos, lógicamente,
Y esa otra persona, que probablemente es una persona muy necesitada, que también tiene derecho a jubilar. Entonces es como que no hay una norma fija, sino que hay una cierta colisión, te fijas tú, de derecho entre el alimentario, que legítimamente demanda y lo subroga y pide su plata. Y bueno, pero nosotros hicimos un proyecto de ley hasta el 10%. Y entonces aquí estaríamos ahora abriendo la posibilidad que sea más allá del 10%, en función de que se trata probablemente de un menor o de menores a los cuales se le está debiendo la deuda de alimentos. Es una difícil alternativa que se nos coloca, digamos, a nosotros, digamos, a los que tenemos que votar, digamos, en este caso, porque con el 10% estamos todos de acuerdo, pero le estamos dando la posibilidad, digamos, de una apertura que nunca estuvo antes pensada, digamos. Entonces, yo entiendo entonces cuál es la lógica que tiene el presidente con decir acotémonos al 10%, de eso estamos hablando, y no abramos una puerta más allá. Entonces, es la duda que se nos presenta, presidente, con esto. Yo no sé si comprendí bien o no los términos de la discusión. Exactamente, esa es la discusión, senador Huenchumilla. Diputada Cariola. Sí, presidente. Sí, bueno, yo creo que el senador Huenchumilla relata muy bien cuál es la colisión de derechos que se genera entre esa persona a la que se hace referencia respecto de su pensión alimenticia. Es un deudor de alimentos, es un padre o madre que no ha pagado la pensión de alimentos de sus hijos e hijas. O sea, quiero que también se ponga ese elemento sobre la mesa, porque finalmente acá hay elementos que tienen que ver con el derecho a una jubilación digna, que en Chile, a propósito del sistema de pensiones que tenemos, claramente no está garantizado y que habitualmente es subsidiado por parte del Estado. Por lo tanto, finalmente, ninguna persona que esté por jubilar queda en el desamparo, a propósito de que el único desamparo es el sistema de pensiones que tenemos y que genera pensiones bajas, pero el Estado finalmente es el que subroga o de alguna manera subsidia más bien el vacío que se queda cuando faltan recursos, ¿no? En el caso de los niños que se les debe alimentos, nadie los subsidia. Esos niños o niñas hoy día no reciben, no tienen la posibilidad que hoy día sí tiene el sistema de que los que no tienen pensiones o no tienen fondos, el Estado sí los cubre, pero los niños y niñas a los que no les han pagado las pensiones de alimentos no, nadie los cubre. Entonces, cuando hay una colisión de derechos entre el que está por jubilar y los niños, niñas y adolescentes que no reciben sus recursos para poder alimentarse, yo por lo menos tengo que, ante la posibilidad de tomar una decisión, creo que la posibilidad de tomar una decisión está puesta con que finalmente él, por jubilar, va a tener cobertura porque va a ser subsidiado por el Estado, que le va a poner un complemento a través del Fondo Solidario, ¿cierto?, que complementa esas pensiones bajas o cuando no hay recursos, versus ese niño o niña y adolescente que no tiene esos recursos y que finalmente tiene que asumir por sí mismo o su familia la carga de la alimentación, porque por años se acumula esa deuda. Entonces, frente a esa realidad, efectivamente, este es un proyecto de ley que parte con una discusión donde se presentan varios proyectos de ley, donde habían proyectos que planteaban el retiro del 100% y proyectos que planteaban el retiro del 10%. Nosotros dijimos en la discusión de manera legítima que lo que había que hacer era mantener el retiro del 10% para la universalidad de las personas que pudieran hacerlo. Pero se establecieron algunas excepciones y de hecho acabamos de validar una, que es la posibilidad del retiro del 100% de los fondos para personas con enfermedades catastróficas. Aquí se establece una segunda excepcionalidad, que es para los niños y niñas y adolescentes que por años no han recibido el pago de sus pensiones alimenticias y que la vuelta anterior pudieron recuperar una parte de esa deuda, pero no la totalidad de los fondos. Y tenemos una oportunidad, insisto, que si pudiéramos absorberla por parte de otras fórmulas del Estado, con mejores mecanismos de cobro, que hasta ahora no lo hemos logrado, porque hay una ley en tránsito que se trabajó desde el Ministerio de Justicia para poder hacer efectivo el pago de las pensiones alimenticias, que toma una serie de condiciones, pero que lamentablemente en la práctica no tiene la consecuencia del pago de los recursos, de que lleguen esos recursos a esos niños y niñas. Entonces, lo que aquí demandan legítimamente las organizaciones, y en particular organizaciones que son en su mayoría de madres, y tengo que decirlo, porque lamentablemente la mayor cantidad de deudores
que hay en Chile son padres. Por algo se ha acuñado el concepto de los papitos corazón, ¿no? Y es lamentable que así sea, pero las consecuencias las viven los niños y niñas. Por eso es que esto no está fuera del marco de lo que ya hemos discutido. Porque si ya nos abrimos al retiro del 100% de enfermedades catastróficas, el criterio de excepcionalidad respecto del retiro de la totalidad de la deuda, que amplía al 10%, sería esta segunda opción en función de anteponer el derecho y el interés superior de los niños y niñas y adolescentes por sobre el derecho, o no sé si por sobre, pero en consideración de los derechos del deudor, que sí van a estar subsidiados por el Estado, el de los niños no. Entonces, eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa para poder considerar este elemento, presidente. Creo que hay que buscar mecanismos para resolver esta situación. Bueno, si es hasta el 10%, será hasta el 10%, algo se va a subsanar el problema, pero si tenemos la oportunidad de resolver la totalidad, ¿por qué no tomarla? Y sobre todo porque además son casos acotados, considerando que una parte de la deuda ya se resolvió con los retiros anteriores. Presidente. Senador Buenchumilla, después la diputada Sepúlveda. Diputada Sepúlveda. Puede dar más elementos. Diputada Sepúlveda. Sí, no el primero el senador Buenchumilla. No, usted primero, diputada. ¿Sí? Ya, muchas gracias, presidente. Es que quiero Comisión recibir más mixta, elementos discutiendo el cuarto retiro del 10%, había algunas modificaciones de un proyecto que ahí lo explicaba la diputada Cariola, tenía varias indicaciones, ¿no? Pero hay que ir resolviendo una a una, dejaron 8 como prioridad, y ese tenía que ver con la retención a aquellos deudores de pensiones alimenticias, cómo se va a ir trabajando. Una vez que la comisión mixta llegue a un acuerdo, esto, bueno, recién puede comenzar nuevamente a la Cámara de Diputados el trámite legislativo, que recordemos ya pasó por ambas cámaras y por eso están en esta discusión de la que seguimos atentos y se está produciendo a esta hora en el ex Congreso Nacional.